Ir con más información, déjeme saludar a alguien a quien respeto, a quien admiro y a quien agradezco su compromiso con la verdad y que haga de esta trinchera su trinchera. Le agradezco mucho al maestro, al doctor Ángel Valderas, especialista en petróleo y energía, que nos acompañe para hablar sin censura. Si bien el pasado domingo se cerró una temporada de Sin Censura Presenta, un espacio que conducía también el maestro, el doctor Ángel Valderas, pues lo he invitado para que esté constantemente en las mesas de diálogo de Sin Censura Nocturno o de Sin Censura Matutino. Y me da mucho gusto verte, Ángel, aquí. Y nuevamente te lo digo, gracias por tanto respaldo, por tanta convicción y por decir presente. Hola Vicente, pues aquí andaremos los martes por la tarde. Hoy será monólogo porque no falló el otro invitado. No, estoy bromeando, será el diálogo contigo. Y hay que seguir, Vicente, pues yo creo que como lo señalaste, todas las trincheras son útiles y yo creo que en la búsqueda de dar información alternativa al público de Sin Censura, pues hay que adaptarnos a los horarios. Así es que aquí estamos, Vicente, y por aquí estaremos los martes en la tarde contigo. Claro que sí, te agradezco mucho, Ángel. ¿Y por qué no iniciamos con este escándalo de que Felipe Calderón sí es ambientalista, que Marcelo Ebrard solo es el achichincle de López Obrador, y dice Héctor Aguilar Camín que López Obrador está, ¿cómo le dice? Con sus limitaciones provincianas y que por eso le tiene miedo al mundo y no viaja al G20 y no viaja a esta conferencia contra el cambio climático. Si bien es cierto, México se ha adherido a este llamado, creo que hay mucho que reconocer de lo que se está haciendo en México para generar energía lo más limpia posible en este mundo globalizado, Ángel. Pues mira, basta ver, Vicente, las notas de hoy. Estaba revisando en algunos periódicos, en México La Jornada, por supuesto, con Armando Tejeda, su corresponsal en España, que está ahorita en Glasgow. Hay que revisar, y hay que revisar lo que dicen otros medios de comunicación, justamente para equilibrar. Mira, yo me preguntaría de dónde sacan que Felipe Calderón es ecologista, o dónde estaba el señor Aguilar Camín, cuando si vemos la política energética, específicamente en términos de producción con energías limpias, en el sexenio de Fox y de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, nadie les puede creer, Vicente. Yo me he caracterizado por dar datos y no partir de prejuicios como el señor Aguilar Camín. Pues que Aguilar Camín está ardido porque se le acabó de ser un mantenido, empezó siendo un mantenido desde Salinas de Gortari, por ahí andan los contratos, por ahí andan nexos, él también escribía ahí, y pues están muy ardidos porque ellos quisieran seguir siendo mantenidos, quisieran presentarse como intelectuales, pero durante 5 sexenios de Salinas de Gortari para acá se quedaron callados. Hoy que se discute sobre la reforma del presidente en el sector eléctrico, y no está de más repetirlo, ¿cuál fue la herencia del PRIAN en la generación de energía eléctrica con energías renovables? ¿Qué hicieron en estos 18 años estos hiperecologistas? ¿Qué hizo Felipe Calderón y qué hizo Margarita Zavala y qué hizo ahora el señor Zavala? Porque ya salieron toda la familia Zavala a echarle montón a Andrés Manuel. Los números no mienten con sus propios datos. El gobierno de la 4T recibe un sector energético que estaba produciendo de biocombustibles apenas el 0.2% de energía eléctrica a partir de combustibles. 0.2. Es el país que heredaron ellos. Y recordarás, Vicente, precio de barril del petróleo arriba de los $100 en el sexenio de Felipe Calderón. Tuvieron ingresos increíbles en esos sexenios, en Vicente Fox, Felipe Calderón e inclusive Enrique Peña Nieto, además de excedentes petroleros. Dejaron una producción de celdas fotovoltaicas apenas del 0.7%
y dejaron una generación de energía eléctrica a partir de campos eólicos, principalmente de empresas españolas, porque no son ellos, de apenas el 3.9%. En total, menos del 5% de la energía eléctrica en 3 sexenios controlados por el PAN, 2 el PAN y 1 el PRI. Pero como en este caso el pseudoecologista fue Calderón, bueno, pues los panistas que nos digan cuántos campos de energía eólica construyeron, cuántos campos de energía solar construyeron y que nos digan cuántos de biocombustibles, porque sus datos, Vicente, los desenmascaran. Son hipócritas, hoy se disfrazan de ecologistas, antes se disfrazaron de feministas y se van a seguir disfrazando. Yo no les creo y creo que gran parte de la población no les cree. No los vimos en los hechos. ¿Tuvieron dinero para hacerlo? Sí, tuvieron mucho dinero de los ingresos petroleros. Yo solo quiero recordarle al público que en 2012, último año de Felipe Calderón espurio en la presidencia de la República, las ganancias de Pemex, no ingresos, los ingresos siempre son más altos que las ganancias, son ingresos y si les quitamos los egresos, 70,000 millones de dólares en un año, en 2012, con datos oficiales de Pemex manejado por los panistas. 70,000 millones de dólares de ganancias, 1.4 billones de pesos. Yo siempre hago la referencia porque yo recuerdo, tú también recordarás, el público de Sin Censura recordará que más o menos por esos años, Carlos Slim andaba peleándole a Bill Gates el ser el hombre más rico del mundo. Ahora ya fueron desplazados Rupert Murdoch y también el mismo Bill Gates y también Carlos Slim, porque ahora es Jeff Bezos y Elon Musk de Tesla. Pero en ese tiempo, yo recuerdo que yo hacía el paragón de la fortuna de Carlos Slim en toda su vida, 70,000 millones de dólares. En toda su vida con todas sus empresas, Grupo Carso, América Móvil. Pemex ganaba 70,000 millones de dólares. La pregunta sería para Felipe Calderón, pero pues yo he debatido con panistas y la verdad no sabe nada, Vicente. A mí me tocó debatir sobre la reforma energética con el anterior gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, en un debate público en el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y bueno, pues evidenciaba que no sabía nada. Me tocó debatir con el senador de Querétaro, Enrique Burgos, ex gobernador de Querétaro, al que yo le señalé puntualmente todos los peligros que tenían de aprobar la reforma energética de 2013 en términos de contratos. Le solicité que pusieran candados a extranjeros, que pusieran candados de porcentajes. No los hicieron. Me tocó debatir sobre reforma energética con el ex senador del PAN, uno de apellido Tamborrell. Me tocó debatir, no sobre reforma energética, pero yo debatí con Ricardo Anaya, también en la Universidad Autónoma de Querétaro. Se daban muchos debates cuando no se rajaban los panistas. Y yo creo que todo esto los muestra tal como son. No les interesa el ambiente. Abrieron la gran puerta a las mineras canadienses, grandes contaminadoras en este país. Ahí vimos lo que pasó en Pasta de Conchos con el Grupo México, y pues de ahí viene la famosa frase de ¿y yo por qué? Y yo creo que a ti y a mí nos da vergüenza citar al señor Vicente Fox, pero en el caso de la cumbre de Glasgow, lo que ahorita me comentabas, pues yo también haría la referencia de ¿y nosotros por qué, Vicente? ¿Por qué México? ¿Qué tenemos que ver con el cambio climático global? O sea, el cambio climático global es real, es real. La temperatura del ambiente se está alzando, se está alzando. Se tiene como humanidad que bajar, que no siga aumentando la temperatura en el ambiente. La meta es 1.5 grados a finales de este siglo. Todo en eso estamos de acuerdo. Pero donde yo cuestiono, con base en sus propios datos, es que los que se tienen que poner las pilas y no son y incluso de ion litio,
son ellos, los países desarrollados, los países ricos. Mis últimas 2 transmisiones en Sin Censura Dominical las destiné justamente a esta cuestión ambientalista para poner los puntos en las IES. No somos los mexicanos los que contaminamos con respecto a sus propios datos. De nada sirve que los mexicanos paráramos nuestra emisión de combustible fósil, de dióxido de carbono, a 0. Con eso no paramos la contaminación en el mundo. Y yo dudo mucho que se pueda lograr algo en la cumbre de Glasgow, porque ya lo hemos visto. Les recomiendo a los que quieran, lo pueden encontrar en internet. Ya salió el World Energy Outlook 2021. Es muy interesante porque lo que plantea, hoy no te pregunté, Vicente, si podía compartir la pantalla. Adelante, maestro, adelante. Pero mira, es que este World Energy Outlook, muy reciente, recién salido, es de 2021. Yo lo recomiendo mucho. Vienen las previsiones más o menos a mediano plazo y a largo plazo, y es gratis. Basta que le pongan World Energy Outlook 2021. Bueno, ok, ahí vienen grandes previsiones y se manejan en 3 escenarios. 1, si se mantienen las políticas actuales, la emisión sería esta, el calentamiento sería de tantos grados, etcétera. Se puede llegar a un peligroso 2 grados. Luego viene la opción, las promesas que ya se hicieron. Vicente, a ver, ¿quién se salió de los acuerdos de París? Estados Unidos. Estados Unidos con Donald Trump. Hoy acaba de regresar Joe Biden, pero me dio risa, mucha risa, porque la reseña de Armando Tejeda en la jornada de hoy, en la segunda columna, me dio mucha risa porque yo vi una foto en un periódico francés sobre el COP26 y lo primero que pensé es, a ver, están llegando los presidentes en aviones privados que usan queroseno, que viene del petróleo. Luego, para no mezclarse con la gente, llegaron en helicópteros, que también usan queroseno y que también viene del petróleo. Y luego ahí se ven las fotos de las famosas caravanas de los presidentes norteamericanos, con 7, 8, hasta más de 10 Suburbans, donde por cuestiones de seguridad no se sabe en cuál viaja el presidente, Suburbans, de las que consumen 2 o 3 litros de gasolina que consumes con 1 litro de gasolina 2 o 3 kilómetros. Y la gran contradicción, entonces lo que me llamó la atención de Armando Tejeda es que en Glasgow los jóvenes que están afuera protestando contra estos líderes evidencian estas contradicciones. ¿Cómo es posible que lleguen a este despliegue utilizando precisamente estos símbolos, helicópteros privados, jets privados, limusinas, caravanas de grandes automóviles a una cumbre contra el cambio climático global? Pero ese Energy Outlook es muy interesante porque es una cuestión que hay que ver como seres humanos. Es llegar a cero emisiones en aras de disminuir la temperatura del mundo. Pero no va a depender de nosotros, Vicente, no va a depender de nosotros. Va a depender justamente de los países que más emiten. Es un poco patético, y retomando la jornada, también otras cosas que yo comenté el domingo pasado, en este caso Luis Arce, el presidente de Bolivia. Mira, señaló textualmente, los países desarrollados tratan de aprovechar la crisis climática global para imponer un nuevo colonialismo del carbono ligado al capitalismo verde, que en esencia es lo que yo he estado tratando de decir. Tenemos al Reino Unido, la cumbre fue en Glasgow, ahí estuvo presente Boris Johnson, pero yo no los veo que digan un mea culpa.
el Reino Unido tiene siendo, al igual que los Estados Unidos, tienen más de 200 años siendo los grandes emisores de dióxido de carbono, efectos de gas invernadero. 200 años. México comenzó a aparecer en esta clasificación apenas en 1980. Tenemos 40 años, pero no nos comparamos para nada con China, con la Unión Europea, con Estados Unidos, con Japón, que son de los grandes contaminadores. Claro. ¿Te acuerdas la discusión que se ha dado con las vacunas, el número de muertos de COVID? Yo siempre señalé, a ver, momento, no me puedes comparar a México con Bélgica o con Holanda por la sencilla razón de que México es un país con casi 130 millones de habitantes y los Estados Unidos tienen 350 y los rusos tienen 150 y los chinos 1,400 y los hindúes 1,300. A ver, es natural que ahí va a haber más casos. Bueno, en el caso de las emisiones, una medida que es muy certera es medir cuántas toneladas de CO2 se emiten al año por persona. Es decir, todo lo que tú produces como país, lo que emites, entre el número de habitantes. Y solo para que se haga una idea el público, mira, el Reino Unido, ahorita donde está haciendo en Glasgow, bueno, pues cada inglés está generando arriba de casi 7, más o menos 7 toneladas por año en el Reino Unido. México solamente 4. Pero si nos vamos a Estados Unidos, en Estados Unidos anda arriba de 20. Entonces uno dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que sucede? O sea, nosotros no vamos a detener, no podemos detener de ninguna manera toda esta gran emisión porque no somos los grandes emisores de carbono. Claro. Entonces, ¿qué se esperaría de la cumbre de Glasgow? Bueno, pues en un escenario medianamente optimista, yo no lo soy, hay muchos intereses económicos. Bueno, pues yo me esperaría, al menos de lo que plantea Energy Outlook, el escenario término medio. Yo no creo que lleguemos a las emisiones cero, porque hay un detalle, tú que no sé si estás en Chicago ahorita, pero estuviste mucho tiempo en Chicago y conoces el frío de Chicago. Sí, claro. Yo viví también en el norte de Italia, al pie de los Alpes, o sea, toda la gente que hemos vivido en el norte, ya de Durango para arriba, man. Sí, oye, es que en Durango, en la sierra, 30 grados bajo cero. Esas temperaturas yo solo las sentí en un lugar cercano a Italia que se llamaba Feltre, le llamaban la Siberia, 30 bajo cero. Y si te pasas los Alpes, el frío que hace en Alemania, en Polonia, en invierno, para no irme a los nórdicos, porque si me voy a los nórdicos, o sea, dicen, quítate que ahí te voy. O sea, Rusia hay temperaturas de 50 bajo cero. Yo no veo, Vicente, sinceramente, a esta gente, que son los países más ricos, no los veo renunciando a la calefacción. Y el problema que tienen es que la calefacción, pues se usa combustóleo, que viene del petróleo, se utiliza gas natural, que también es combustible fósil, y si no, electricidad. El problema es que para generar la electricidad, incluso en el Energy Outlook, no dan en el escenario mejor. Fíjate, en el mejor escenario, apenas las energías solar, eólica, etcétera, podrían cubrir en el mejor escenario un 50% de las necesidades energéticas en el mundo. Es decir, de aquí a 30 años, en el mejor escenario, porque si ya no es el mejor escenario, bájale de 50% a menos, al 40%, al 30%. Se tiene que transitar en esa ruta, es lógico. Mira, pero no es ni siquiera porque nos lo diga Greta Thunberg. No. A ver, no es porque nos lo diga ella, no. Es porque los hidrocarburos es una energía no renovable. Pues sí. O sea,
aunque no hubiera calentamiento global ni cambio climático global, la transición energética tendría que ser por la sencilla razón de que los principales energéticos que hemos usado hasta el día de hoy y que vamos a seguir usando en el corto plazo y en el mediano plazo, no son renovables. A ver, maestro. Ajá. A ver, doctor, creo que alguien tiene otros datos que no son los tuyos porque ha sido crítico de Felipe Calderón. Hace rato lo mencionaba en una columna en El Financiero, Raimundo Rivapalacio, no sé si lo leíste, dice que Felipe Calderón tuvo un día de campo ante el espacio vacío que le dejó López Obrador porque no quiso ir a la COP26, donde más de 120 jefes de Estado y de gobierno pronunciaron discursos. El expresidente, que es un militante del medio ambiente, así se tira al suelo. Raimundo Rivapalacio utilizó las imágenes como contraste, o sea, sus fotos desde el salón plenario donde se inauguró la cumbre climática y se discutió la agenda, subió fotografías a Twitter mostrando su activismo en ese mundo que incomoda y molesta a López Obrador, y continuó con una gráfica que se tomó con la canciller Merkel, de quien recordó visitó 2 veces México, y con la ministra chilena del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, que presidió la COP25. Su presencia, pero sobre todo su protagonismo, dice Raimundo Rivapalacio sobre Calderón en Glasgow, fue producto de un fuerte ataque en las redes sociales desde cuentas, muchas de ellas, pero no las únicas, asociadas con la oficina de propaganda de la presidencia, que lo descalificaban y presentaban como un político liquidado que no tenía ninguna representación para haber sido invitado. Fueron disparos al aire. Y fíjate la defensa que hacen todavía periodistas como Rivapalacio de Calderón. Calderón es miembro de la junta directiva del World Resources Institute, que trabaja con gobiernos, empresas, instituciones multilaterales y ONG en todo el mundo. Yo pregunto si entre esas empresas está Iberdrola. Es presidente honorario de la Global Commission on the Economy and Climate, que integran varios ex jefes de Estado que analizan los riesgos económicos dentro del cambio climático, y preside la Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad de la Federación Internacional de Automovilismo, por lo que a nadie extrañe que esté en el Gran Premio de México el próximo domingo. No, pues qué chingón, don Felipe Calderón. Salvó a México Felipe Calderón ante el desprecio de López Obrador a tal evento. Nótese mi sarcasmo, Ángel. Mira, pues Vicente, yo primero me preguntaría si estaban sobrios los dos, porque ahí en la foto con Angela Merkel no se ve que Calderón estuviera sobrio, y luego más esas tonterías que escribe Rivapalacio. Yo por salud mental trato de evitar esas lecturas. Huele a chayote, evidentemente. ¿De dónde saca Rivapalacio que ahora este señor Calderón, justamente como tú lo señalaste, se ha señalado en varios ambientes verdaderamente ecologistas, que cómo es posible que en algunas de estas organizaciones a nivel mundial se sienten los señores de Iberdrola, que están manipulando, que tienen más de 10 años manipulando los precios de las tarifas eléctricas en España. Y bueno, lógicamente tú lo señalaste, Felipe Calderón fue contratado como asesor por Iberdrola, ¿no? Yo creo que en sus horas en las que estaba sobrio, igual que Georgina Kessel, pero pues digo, pues a lo mejor Rivapalacio cree que él y su familia de Rivapalacio le pueden creer esto o los avala, pero digo, los mexicanos que lo vimos, yo quisiera que algún mexicano serio, no Rivapalacio, o el mismo Rivapalacio, que nos dijera en 6 años del gobierno de Felipe Calderón, ¿qué hizo el señor contra la contaminación? Porque, Vicente, hay otro detalle, no nada más son las emisiones de dióxido de carbono, de los cuales nuestro país es ínfimo. Nosotros contribuimos apenas con el 1.3%, pero a nivel per cápita estamos entre el 75 y el lugar número 90. Quiere decir que hay al menos 74 países más en el mundo de 200 que contaminan más que México. Yo veo que los problemas de contaminación en México se derivan de otras cosas, en las cuales Felipe Calderón no hizo absolutamente nada. Por ejemplo, el consumo de plástico de un solo uso.
las famosas bolsitas de plástico, donde en México hasta los jugos de naranja o de zanahoria andan metiendo en una bolsita de plástico, ¿no? Por ejemplo. La otra, la deforestación. Hoy tenemos a un presidente que mil veces que esté supervisando el programa Sembrando Vida, yo lo prefiero aquí, supervisando el programa Sembrando Vida, el único presidente desde Miguel de la Madrid para acá, yo no recuerdo a ningún presidente con un programa de reforestación tan ambicioso como Sembrando Vida de Andrés Manuel. Eso vale muchísimo más que estar en Glasgow, porque además, pues en Glasgow, pues mira, aparte de que te vas a la foto, a los choros mareadores, ¿qué compromisos puede ejercer Angela Merkel? Ya los vimos hoy con Donald Trump. Aunque Barack Obama hubiera firmado los acuerdos de París, llega Donald Trump y dice, pues a mí me vale, yo no reconozco nada. Ahora llega Joe Biden. ¿Qué garantía se tiene de que el próximo primer ministro de Alemania asuma los compromisos de Merkel, que ya se va? Así es. Y yo te señalaría otra cosa. Fíjate, ayer veía un documental justamente de la Deutsche Welle sobre los cenotes en Yucatán, y sacaron varias partes de la crianza intensiva de cerdos en una península que no tiene ríos, con todos los problemas de contaminación que genera. Yo recuerdo que en los sexenios de Miguel de la Madrid para acá, hubo una gran parte de deforestación y además una gran crianza de bovinos que está directamente asociada a la deforestación, como el consumo de mariscos está asociado a la devastación de los océanos si no son de cultivo. Entonces, ¿qué necesitamos, por ejemplo? ¿Dónde están las grandes obras, por ejemplo, de capturar agua de lluvia? Las grandes presas que hizo Felipe Calderón para capturar, para generar energía eléctrica a partir de la hidráulica. Pues no, yo no lo he visto. Y todavía hay otro detalle, Vicente, que es muy importante que tengamos en cuenta los mexicanos. Mira, la mayor contaminación de dióxido de carbono proviene justamente de los automóviles con motores de combustión interna. Bueno, pero si tú ves a los presidentes municipales panistas, por ejemplo, en mi caso en Querétaro, estos señores cuando llegan a gobernar una ciudad, privilegian el transporte individual, privilegian la maquila de las grandes casas automotrices. No privilegian, por ejemplo, y que no anden de demagogos, las ciclopistas. Porque aquí en Querétaro, desgraciadamente, y creo que en muchas ciudades de México, han fallecido muchas personas atropellados, ciclistas. Porque lo que ellos favorecen es la especulación. Quieren construir en zonas de reserva. Hacen grandes puentes, hacen grandes vías, después especulan con la tierra. Hay problemas con el agua, eso no les interesa, mientras ellas vendan terreno y construyan. Y entonces estas administraciones panistas, cuando están en el poder, están en contra del transporte público. La mejor manera de reducir las emisiones es promover el transporte público. Por ejemplo, estos señores, Calderón, ¿por qué no construyó un tren eléctrico? ¿Quieres dejar de consumir? Oye, un tren te puede manejar hasta 1,200 personas sin ningún problema. Si tú tienes 1,200 personas y un autobús que te mueve a 40, cada tren que tú manejas, sacas de la carretera 30 autobuses que dejan de quemar combustibles fósiles. Claro, el automóvil tiene que ser eléctrico, pero aunque no fuera eléctrico, Vicente, el consumo de las máquinas diésel de un tren, pues es mucho menor que el de 30 autobuses. Claro. Ahora, varios trenes circulando durante el día, el Tren Maya es una gran apuesta para sustituir combustibles fósiles con un tren eléctrico. Entonces, pues yo creo que hacen el ridículo, Vicente, y como decía Maquiavelo hace 500 años, pues para que alguien, yo pueda engañar a alguien, necesito del otro lado a alguien que se deje engañar.
Yo creo que estos espacios alternativos en YouTube y en otras plataformas, pues nos están sirviendo para exhibir a esta gente, ¿no? Por qué no exhibimos a otro? Antes de que te vayas, doctor. Hablabas de los Zavala, ¿no? Andan muy activos los Zavala Calderón, tanto Margarita pidiendo votar en contra de la reforma eléctrica del presidente en la Cámara de Diputados, como Felipe Calderón en Twitter, su visita a la conferencia en Glasgow, y Juan Ignacio Zavala, el hermano de Margarita, el cuñado de Calderón, escribiendo en El Financiero. Fíjese qué coincidencia. En El Financiero, Juan Ignacio Zavala despotrica contra Andrés Manuel López Obrador y contra Bartlett, y en el mismo Financiero despotrica Riva Palacio contra Andrés Manuel, contra Ebrard, y ensalza la figura de Felipe Calderón. Pero bueno, déjame leer porque creo que pocas personas han leído esta columna, pero creo que es interesante por la respuesta que da Manuel Bartlett, y ya nos das tu opinión y tu análisis, tu reflexión, doctor. El pornógrafo, así llama a Manuel Bartlett Juan Ignacio Zavala. Dice, no se puede negar el cinismo del señor Manuel Bartlett. Sus desplantes motivan la carcajada a la vez que la indignación. Su comparecencia con legisladores hace algunos días fue una muestra de cómo la impunidad de un personaje permea la vida pública de este país. Pocos personajes tan cuestionados como el director de la Comisión Federal de Electricidad, pero no es extraño que está al lado de otro expriista, el presidente López Obrador. Son compañeros de décadas, compartieron el autoritarismo del PRI en el que aprendieron a hacer política. Ahora llevan a cabo una cruzada a lo largo y ancho del país para regresarlo a aquellas épocas de oro en que nada se cuestionaba y todo lo resolvía el gobierno, desde el contenido de un programa de televisión hasta el tipo de golosinas que debían comer los niños. Si uno ve en el presidente a una estratega electoralmente relevante, pero a un gobernante de alcances muy limitados que se vende como una especie de San Francisco de Asís de la política, un ser austero, desprendido de lo material, que solamente quiere abrazar a sus hermanos. Tiene que ver en Manuel Bartlett el otro lado de la moneda, un sujeto perverso, un representante del imperio del mal, un hombre capaz de cualquier cosa, ave de rapiña, embustero, encubridor y lacayo del que mande y le ofrezca algún hueso para rumiar, pero capaz de acabar con el de enfrente con tal de decir misión cumplida. Bartlett aparece como actor principal en casi cualquier asunto turbio o escandaloso de gobierno en las últimas décadas. Fraudes electorales, crímenes, corrupción, cualquier tipo de tropelías, escándalos inmobiliarios, nepotismo. Bartlett siempre aparece y ahora lo hace en el esquema de imponer una visión retrógrada sobre la energía. En la comparecencia ante legisladores, Manuel Bartlett no dejó de dar la nota. Con su actitud despótica dejó caer una frase propagandística sobre una de sus fechorías. El fraude electoral del 88 fue resultado del amaciato entre el PAN y Carlos Salinas de Gortari. Lo dice quien era responsable de las elecciones ese año como secretario de Gobernación y que duró 6 años como un vil empleado de Salinas de Gortari. No fue otra cosa en ese sexenio, no ha sido otra cosa en los demás. Un pandillero, un golpeador que ofrece sus servicios lo mismo para la extorsión que para la defensa de la política energética. Es un porro de postín, un cadenero de alcurnia que se alquila pero cobra bien. Que el señor Bartlett califique las actividades políticas como el resultado de una transacción comercial en materia sexual no debe sorprendernos. Son múltiples las manifestaciones de misoginia de este gobierno. Es un gobierno que proclama su machismo al viento. No solamente eso, ver cualquier actividad como un acto de prostitución moral, física o ideológica habla mucho del tipo de mentalidad que tiene la gente que nos gobierna. En caso de que fuera cierto el amaciato del que habla el señor Bartlett, cuenta con su indiscutible participación, quizá como un obsceno participante, un entusiasta de participar en la cosa prohibida, en el escándalo a puerta cerrada, porque digámoslo claramente, en aquel entonces quien regenteaba el congal de los amaciatos, las aventuras y las fantasías era el señor Bartlett, un pornógrafo que se deleitaba describiendo y atestiguando los placeres y perversiones de otros para años después terminar denunciando cópulas y frenesis que seguramente desataban sus afanes masturbatorios y sus delirios inmobiliarios con quien es incapaz de reconocer públicamente una relación de pareja. De ese tamaño el machín. Así pues, ya sabemos de los amaciatos y del aplaudidor desenfrenado que ve en su desempeño público una suerte de proyección de sus prácticas sexuales. Poco a poco uno puede imaginar lo que sucede en la 4T. Una plática de López Obrador con Bartlett lleva necesariamente a imaginar una conversación entre un par de viejitos libidinosos, un voyeur y un pornógrafo, dice Juan Ignacio Zavala, y le contesta con esta carta
Manuel Bartlett Díaz, a este personaje, Juan Ignacio Zavala, escribe: señor Enrique Quintana, vicepresidente y director general editorial del Financiero. En relación con la columna El Pornógrafo, firmada por Ignacio Zavala y publicada en el Financiero el 29 de octubre de 2021, me permito hacer las siguientes aclaraciones. En un arrebato carente totalmente de argumentos, el autor expone lo siguiente: Manuel Bartlett no fue otra cosa en ese sexenio, no ha sido otra cosa en los demás. Un pandillero, un golpeador que ofrece sus servicios lo mismo para la extorsión que para la defensa de la política energética. Es un porro de postín, un cadenero de alcurnia que se alquila pero cobra bien. El autor no distingue entre un tema político y uno de interés nacional, la defensa de recursos nacionales que beneficien a los mexicanos. Valiéndose de invectivas, elude los datos concretos del asunto en cuestión. ¿Quién es el golpeador? No hay un solo argumento o dato de su diatriba. Invito al señor Zavala a informarse sobre cómo llegamos aquí. ¿Por qué no le pregunta a su cuñado Felipe Calderón qué le dieron las empresas extranjeras a cambio de exentarlos del pago por usar las redes eléctricas mexicanas? Apelando al derecho de réplica que constitucionalmente nos asiste, le solicito tenga bien publicar esta carta aclaratoria. Atentamente, Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Y creo que tú eres la persona indicada para que la audiencia de Sin Censura escuche tu opinión, la reflexión, maestro, doctor. Mira, Vicente, la verdad que qué bueno que hay que recomendarle a ese señor, pues que no se muerda la lengua porque se va a envenenar. Si te das cuenta, uno utiliza adjetivos cuando no tiene argumentos. Es un catálogo de invectivas, un catálogo de insultos, pero eso es porque no tienes argumentos. Me da risa, y todavía a muchos nos da risa, que sigan acusando que Andrés Manuel estuvo en el PRI, cuando el PAN también está lleno de expriistas, porque los que conocemos la historia de este país, pues sabemos que con un partido casi único pasaba lo mismo que en la Unión Soviética, con un partido casi único, donde la gente que quería hacer política tenía que militar en ese partido. Mira, Andrés Manuel se separa del PRI, hay que recordarlo, con la corriente democrática, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, en el lejano 1988, con el Frente Democrático Nacional. No avalan el fraude de Salinas de Gortari. Estamos hablando de hace 32 años, mientras habría que decirle al señor Zavala que es verdaderamente ridículo, Vicente, la verdad que da risa en su desesperación, porque acabamos de ver un proceso electoral 2021 donde fueron juntos en las elecciones el PAN y el PRI, y entonces los panistas que compiten al lado de los priistas dicen guácala el priismo, verdaderamente ridículo. Y hay que recordar que en 1988 quienes se convirtieron en verdaderos achichincles de Carlos Salinas de Gortari fueron los panistas, comenzando por Diego Fernández de Ceballos y Luis H. Álvarez. Tan achichincles que a Diego Fernández de Ceballos le dan la orden de salirse de la carrera presidencial después de que había argumentado mucho mejor en el debate sobre Zedillo. Y yo recuerdo la excusa infantil e increíble de Diego Fernández de Ceballos diciendo que se retiraba, que porque se iba a preparar para otro debate. Resultado, le dejó el camino libre a Zedillo porque le dieron la orden. Y también habría que recordarle a Zavala que quienes aceptaron la quema de las boletas de esa elección, que habrían podido demostrar el fraude, fueron ni más ni menos que los panistas encabezados por Diego Fernández de Ceballos. Y todos recordamos que el premio que les dan a los panistas es permitirles ganar la gubernatura de Baja California con Ernesto Rufo y posteriormente la gubernatura de Guanajuato. Ahí es donde comienzan las famosísimas concertaciones, el amaciato de panistas con priistas tiene 32 años ininterrumpidos
Y luego yo todavía le recordaría al señor Juan Ignacio Zavala que su hermano Hildebrando fue uno de los principales que instrumentaron el fraude electoral de 2006, el más documentado de la historia, demostrado matemáticamente, informáticamente. Le robaron a Andrés Manuel 1,5 millones de votos. El señor Hildebrando manejaba el padrón con un algoritmo que en ese tiempo, en 2006, pensaban que era una cosa increíble. Hoy sabemos que esos algoritmos se pueden hacer, modificar. ¿Quién modificó? El señor Hildebrando, para imponer al espurio Felipe Calderón. Entonces, ahora sí que, ¿de qué nos están hablando estos señores? Se pone a hablar de golosinas de los niños. Oye, cuando hemos visto que los grandes grupos empresariales se opusieron al etiquetado de los hexagonitos negros, no lo querían. Entonces, yo creo que esta desesperación, todo esto de la familia Zavala, pues es que en realidad, mira, mi mamá diría, tienen la cola zurrada, no deberían de hablar. Sí, ahora sí que tienen una cola de dinosaurio, pero mira, enorme. Entonces, ¿de qué nos vienen a hablar? O sea, a ver, hablan mal del PRI, pero están con el PRI. Sin el PRI no pueden vivir. Sin esa coalición, que por cierto los panistas le comieron el mandado a los priistas, que les fue muy mal en la última elección de este año, yo creo que no sobrevivirían. Yo creo que es una muestra de desesperación. Y de la señora Zavala, pues no me sorprende que esté llamando a votar en contra de la reforma del sector eléctrico, pues por la sencilla razón de que esa familia cobra con las empresas extranjeras, les dan por debajo del agua, eso es 100% seguro. De otra manera yo no me explico cómo Iberdrola contrata a Georgina Kessel o a Felipe Calderón para ser asesores. Yo lo he dicho muchas veces, Felipe Calderón ni siquiera pasó el examen de admisión en la UNAM, en la Facultad de Derecho. Se tuvo que ir a la Escuela Libre de Derecho y de ahí salió. ¿Qué aprendió? Fue secretario de Energía de Vicente Fox. ¿Qué hizo en la Secretaría de Energía Felipe Calderón? Pues nada. ¿Por qué? Porque el señor no sabe nada. Se apoyó en el sureste con Juan Camilo Muriño, que en paz descanse, pero también con fuertes ligas con grupos empresariales gallegos, donde me recuerdo, por ejemplo, solo 150 barcos que necesitaba México fueron a terminar en contratos en Galicia, pues porque Muriño tenía el pasaporte español y lo nombraron secretario incluso de gobernación. ¿Y quién fue? Fue el señor Felipe Calderón. Claro. Pues se ve muy mal, Vicente. Yo creo que muestra la desesperación cuando no tienes argumentos, cuando no sabes qué decir. Si te fijas en el escrito de Zavala, no hay un solo dato. No dice, mi cuñado hizo esto y construyó campos eólicos e invirtió en las universidades mexicanas, en las facultades de ingeniería y creamos esto, hicimos esto, trenes eléctricos, biocombustibles, biomasa, le apostamos a la fusión nuclear, nos fuimos al Massachusetts Institute of Technology, ¿no? No, mira, son verdaderamente patitos. La verdad es muy ridículo lo que escribe ese señor Zavala. Así es, pues, doctor Ángel Valderas Puga, te agradezco mucho que hayas aceptado estar en las mesas todos los martes en Sin Censura Nocturno. Aquí te esperaremos o cuando amerite la noticia y por lo pronto yo estoy comprometido, amor con amor se paga, para que crezcan tus redes sociales, para que crezcan tus trincheras. ¿En dónde te apoyamos? ¿En dónde te seguimos? ¿En dónde te compartimos, doctor? Mira, lo principal, pues es mis redes sociales personales, todas son Ángel Valderas, en mi canal de YouTube, en Twitter y en Facebook. Y también quisiera invitar al público, todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana, estoy conduciendo una serie de episodios que se llaman La Luz de la Reforma, en un evento organizado por el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, y yo estoy a cargo de ese espacio todos los jueves, de 8 a 9,
en el cual tocaremos 2 temas por episodio, no más. 2 temas por episodio. Ya está el primer episodio que comenzamos apenas la semana pasada. Los temas fueron sobre soberanía y lo que es control estatal contra privados, y esta semana vamos a estar hablando de los subsidios. Entonces, ese programa es regular los jueves hasta que yo creo que en los próximos 2 meses. Va a ser temporal, pero sí los invito a que lo vean. Muy bien, pues estamos al pendiente, doctor. Te mando un abrazo. Un abrazo, gracias. Vicente. Exacto, ahí estamos. Buenas noches. Hasta el doctor luego. Ángel Valderas Puga hablando con nosotros sin